Nuestra protagonista del día de hoy, además de enfrentarse a las vicisitudes de ser mujer a fines del siglo XIX, tuvo que enfrentarse al hecho que su país, que entonces estaba dividido entre el Imperio ruso, alemán y austrohúngaro, Polonia, era fuertemente reprimido por estas potencias, a tal punto que la enseñanza del polaco estaba completamente prohibida. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer la apasionante historia de Mademoiselle Marie Curie, cuyos aportes en las aplicaciones de la radiación espontánea sirvieron para salvarle la vida a millones de personas. Así que dicho esto, adelante. Pero, antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gusta este video, darle like. Y si te gusta mucho este canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Dicho esto, adelante. Marie Sklodowska nació en Varsovia en 1867, hija de un profesor de física y matemática de secundaria y de una madre que era música, específicamente cantante, compositora y pianista. Ya desde una temprana edad, Marie Sklodowska mostró un gran talento para las matemáticas y para la ciencia, por lo que fue apoyada por sus padres para completar su enseñanza secundaria. Sin embargo, ella no pudo asistir a la universidad en Varsovia, pues en primer lugar, la universidad no estaba disponible en polaco, ya que en aquella época Varsovia estaba en un proceso de rusificación por parte del Imperio ruso que la ocupaba en aquellos años, y porque las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad. Pese a ser extremadamente joven, no teniendo ni siquiera 20 años, Marie Sklodowska pudo trabajar primero como maestra y luego como institutriz en algunas familias adineradas. Esto le permitió ahorrar dinero para luego trasladarse a París. En 1890, su hermana Bronislava emigró a París para estudiar medicina. Un año más tarde, en 1891, Marie Sklodowska ya había reunido el dinero suficiente para poder mudarse a París. Además, había comenzado a asistir a clases en lo que se conocía entonces como la Universidad Flotante de Varsovia. Esta universidad era una universidad clandestina que impartía clases en polaco y que no discriminaba a las mujeres. De hecho, el nombre volante dice relación con que esta universidad, dado que era una universidad que ofrecía clases en polaco, idioma entonces prohibido por el Imperio ruso, iba cambiando constantemente su sede para así evitar ser descubiertos por las autoridades. Ya instalada en Francia, se inscribió como alumna de la carrera de física en la Universidad de París. Para poder ganarse la vida y mantenerse en París, dado que solamente contaba con su hermana que también estudiaba, ella tuvo que dedicarse a hacer clases en la noche, pasando grandes necesidades, pues debía congeniar la exigencia de una carrera de ciencias de aquella época con el hecho de poder trabajar para mantenerse. Pese a estas dificultades, en 1894 obtuvo su licenciatura, graduándose como física de la Universidad de París. Una vez concluido su grado, intentó buscar trabajo en distintos laboratorios, llegando finalmente al laboratorio de Pierre Curie, quien trabajaba en propiedades magnéticas y temas relacionados. Pese a esto, en 1895 volvió a Polonia para poder obtener alguna plaza en alguna de las universidades polacas. En aquella época se habían, comillas, relajado un poco las restricciones impuestas por el Imperio ruso. Sin embargo, fue rechazada, pues su condición de mujer la inhabilitaba para poder ejercer un cargo como académica en alguna de las universidades del entonces llamado Zarato de Polonia. Con este balde de agua fría e injusto que le había dado la vida, Marie Sklodowska decidió volver a trabajar al laboratorio de Pierre Curie en Francia, en París. Esta amistad siguió profundizándose, hasta que se enamoraron, se casaron y ella tuvo muchos hijos y se retiró de la ciencia. No, mentira, eso no ocurrió. De hecho, ellos como matrimonio fueron tremendamente fructíferos en una época de la física en la cual se estaban dando descubrimientos realmente increíbles. Es más, un año antes, en 1895, el también francés y amigo del matrimonio Curie, Henri Becquerel, descubrió lo que se conocería como la radiación espontánea. ¿En qué consistía esto? Hasta fines del siglo XIX se creía que los materiales podían irradiar energía en dos situaciones: cuando se los sometía a corrientes eléctricas y cuando eran expuestos a la luz solar. Sin embargo, había un elemento que parecía que no cumplía con esto. Eran básicamente compuestos a base de uranio. Todos los compuestos a base de uranio aparentemente emitían energía de la nada.
y como un fantasma emite energía, no teniendo entonces una explicación razonable que pudiese explicar esto que ya entonces se conoció como la radiación espontánea. Pero, ¿qué es la radiación espontánea? Pensemos en un átomo. Un átomo tiene electrones, como ya sabemos, y tiene un núcleo que está formado por protones y neutrones. Pues bien, una de las cosas que con los años se observó es que no podía existir una cantidad infinita de neutrones dado una cierta cantidad de protones. Pensemos en un núcleo cualquiera, por ejemplo el de carbono. Un núcleo de carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. Uno podría pensar que uno podría ir poniéndole infinitos neutrones y el elemento seguiría siendo carbono. Pues bien, esto es completamente falso. Los elementos que tienen un exceso de neutrones tienden de alguna forma a eliminar este exceso de neutrones mediante lo que se conoce como emisión espontánea. Es decir, este exceso de neutrones es expulsado de alguna forma, pudiendo, por ejemplo, el elemento mutar y convertirse en otro. De hecho, esta es la base del uranio 238, el tan conocido uranio 238 que se usa tanto para las armas nucleares como para la producción de energía. Se tiene un núcleo que es inestable y que al romperse libera grandes cantidades de energía. Esto era la radiación espontánea y esto fue lo que observó primero Henry Becquerel cuando descubrió la emisión espontánea y luego Marie Curie cuando descubrió que no solamente el uranio emitía energía espontáneamente, también lo hacía el torio. Pierre y Marie Curie se metieron de lleno a investigar la radiación y la radioactividad, cuál era el origen, etcétera, etcétera, algo que todavía no se explicaba. Es más, en su búsqueda de una causa de esta emisión espontánea, descubrieron por accidente 2 elementos nuevos, el polonio y el radio. Cabe señalar que en esta época todavía no se conocía por completo cuál era la composición de los átomos. De hecho, el modelo de Bohr vino recién en 1916, este modelo que asignaba a los electrones una carga negativa, que daba vueltas alrededor de un núcleo de carga positiva. En aquella época todavía no había claridad respecto a cómo era el interior de los átomos. Henry Becquerel, que trabajaba en temas muy similares a los que trabajaban Pierre y Marie Curie, en 1901 descubrió que la emisión espontánea del radio podía destruir tumores, dando origen con ello a lo que se conocería como la radioterapia. Fue por el descubrimiento del polonio y por los aportes al estudio de la radiación que en 1903 se le ofreció el premio Nobel a Pierre Curie y a Henry Becquerel. Sin embargo, Marie Curie, quien también había participado en las publicaciones, fue completamente excluida. Pierre Curie amenazó de que no iba a aceptar el premio Nobel si es que no se incluía a su esposa, pues él consideraba que Marie era parte fundamental de todos los avances en los cuales él había participado, por lo tanto merecía el premio Nobel igual que él, igual que Henry Becquerel. Finalmente el Comité Nobel aceptó y Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel, específicamente el Premio Nobel de Física en diciembre de 1903. Incluso antes de recibir el premio Nobel, Pierre y Marie Curie comenzaron a experimentar los efectos de la radiación en ellos mismos. Muchas veces estaban débiles y no eran capaces de ni siquiera comer o ni siquiera levantarse de la cama. 3 años después, en 1906, Pierre Curie murió en un accidente atropellado. Sin embargo, a diferencia de muchas mujeres que en aquellos años quedaban viudas y completamente desamparadas, Marie Curie ya tenía una reputación propia y es más, con el reconocimiento obtenido por el premio Nobel, la misma Universidad de París se ofreció para mejorar las condiciones de los laboratorios y permitirles hacer investigaciones más avanzadas. Marie Curie siguió trabajando en las aplicaciones del radio para el tratamiento del cáncer y tumores. Fue esto lo que la llevó en 1911 a ser nominada nuevamente al premio Nobel, esta vez al premio Nobel de Química. Henry Becquerel había muerto en 1908, por lo tanto, pese a sus grandes aportes, no fue nominado en esta ocasión. Pero, poco antes de la entrega del premio Nobel, se descubrió que Marie Curie tenía una relación amorosa con el matemático Paul Langevin. ¿Cuál era el problema? Que Paul Langevin estaba casado. Ella era una mujer viuda, 10 años mayor que él, y él un hombre joven e inocente que había sido tentado por las garras de Satanás.
Fue tal el escándalo Por cierto, destapado por la señora de Paul Langevin, que hubo personas que incluso propusieron que a Marie Curie se le retirara el premio Nobel dándoselo a otra persona en aquel año. Sin embargo, esto causó un gran revuelo y una gran polémica porque a ella se le quería quitar un premio Nobel por aspectos personales de su vida. Finalmente el premio Nobel se le mantuvo, pero hubo grandes presiones para que ella no fuese a recibirlo. ¿cómo era posible que una mujer que estaba rompiendo un matrimonio recibiera un premio? Fueron tales las presiones que hasta unos pocos días antes Marie Curie no iba a ir a recibir el galardón, sino que iba a enviar a alguien en su nombre. Sin embargo, fue su mismo círculo quien la convenció de que ella merecía el premio por sus grandes aportes a las aplicaciones del radio en el tratamiento tanto para la eliminación de tumores como del cáncer en general. Fue a Estocolmo a recibir el premio y nadie la criticó, la ovacionaron, bla 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 bla, porque finalmente, porque tampoco era que iban a hacer un escándalo delante del rey de Suecia, así que en realidad ella fue políticamente correcto, todos fueron políticamente correctos y se acabó, el tema se sepultó. Pero, Marie Curie no solamente trabajó en la radioterapia, también participó en la construcción de los primeros escáneres de rayos X. Los rayos X habían sido descubiertos en 1901. Tampoco se conocía mucho su naturaleza porque recordemos que estamos en los albores de la mecánica cuántica y de los modelos atómicos que hoy aprendemos en el colegio. Todavía no se conocían en ese tiempo. Ella se dio cuenta de que se podían usar los rayos X para poder construir imágenes del interior de una persona. Había personas que se oponían a esto porque consideraban que era prácticamente como una imagen fantasmagórica. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial le dio la oportunidad de demostrar que este invento de los rayos X servía mucho. ¿Por qué? Porque en aquella época muchas veces se aplicaban amputaciones básicamente porque tengo una herida, ¡pah! Te amputamos. Sin saber si realmente la pierna debía ser amputada o no. Lo mismo con la extracción de las balas. Muchas veces una persona podía morir mientras se buscaba una bala para poder extraérsela. Con los rayos X era posible adentrarse en el interior de las personas para, por ejemplo, saber dónde a un soldado le había quedado incrustada una bala o para saber qué tan profundas y severas eran las heridas. Pero, ¿cómo funcionan los rayos X? Pues bien, los rayos X son ondas que viajan y cuando pasan de un medio a otro, una parte de la onda rebota, se refleja y la otra parte se transmite. Pues bien, estas reflexiones, es decir, este pedacito de onda que viene de vuelta, o sea, viene así, y ahora viene una parte de vuelta así, más pequeña, eso sí, pueden ser detectados a partir de las reflexiones que capta un sensor. Hay uno que emite los rayos X y otro que detecta los rayos que vienen de vuelta. Es posible reconstruir el interior de una persona. Pensemos de que nuestro cuerpo está constituido por muchos tipos de tejido. Están los huesos, que son los más duros, y hay otros tejidos más blandos. Pues bien, en cada cambio de un tejido blando a un hueso, a un órgano, a una bala, lo que sea, hay una cierta reflexión. Parte de estos rayos X se reflejan y son detectados por este detector de rayos X que permite reconstruir de dónde proviene cada rayo que detecta, dependiendo de su amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de la Primera Guerra Mundial, Marie Curie se dedicó fervientemente a la recolección de fondos para poder continuar con las investigaciones en las aplicaciones tanto de la radioterapia como de los rayos X y para así poder mejorar las técnicas de tratamiento de cáncer y de tumores. De hecho, en su tiempo ella fue una celebridad tremendamente ovacionada, producto de los grandes avances conseguidos en medicina y que se le atribuían a ella. De hecho, en 1925 viajó a Polonia para la colocación de la primera piedra de lo que sería el Instituto del Radio en Polonia. Este Instituto del Radio abriría sus puertas en 1932, siendo Bronislawa Dłutzka, su hermana mayor, que había emigrado un año antes a estudiar medicina, la primera directora del Instituto del Radio de Varsovia. Sin embargo, la salud de Marie Curie comenzó a deteriorarse muy rápido, pues en aquella época aún no se conocían los efectos nocivos de la radiación.
De hecho, en aquella época estaba muy de moda esto de los compuestos a base de radio. Pastas de diente a base de radio, cremas para la cara. De hecho, incluso había relojes. Hay un reloj, tengo mi reloj, lo abro para ver la hora y ¡oh! Hay una emisión verde producto de la radioactividad del radio. Así que la verdad es que hubo mucha gente que tuvo muertes muy dolorosas porque usaron durante mucho tiempo productos a base de radio, un elemento que, como sabemos hoy en día, es tremendamente nocivo para nuestra salud. En aquella época era tal el desconocimiento de los efectos de la emisión espontánea de estos elementos radioactivos que incluso aquellos tubos de ensayo en los cuales la gente trasladaba estos elementos, era como, tengo que llevar este tubo, me lo voy a guardar en el bolsillo y me voy al laboratorio de al lado o qué sé yo. Marie Curie murió en 1934 a los 66 años sin saber los efectos adversos que producía la radiación. Estos efectos nocivos de la radiación no quedarían del todo confirmados hasta más de 10 años después, cuando en 1945 fueron lanzadas las bombas nucleares sobre Japón, produciendo la radiación, además de la muerte instantánea de cientos de miles de personas, a otras tantas enormes heridas, enormes quemaduras, producto de la misma radiación con la cual Pierre y Marie Curie habían trabajado durante tantos años. Y bueno, si te gustó esta historia, no te olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y comentar, para que el algoritmo le muestre este video a más personas interesadas por la ciencia como tú. Dicho esto, y recordándote que me puedes seguir también en Instagram y Facebook, hasta la próxima.